Muy buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos. Comenzamos hoy el programa número 30 de Dos Tercios. Han transcurrido 31 semanas desde que comenzamos nuestras transmisiones en un esfuerzo por generar un espacio de debate, de análisis y sobre todo de educación cívica en torno a una cuestión fundamental entonces y ahora, que es la generación de una nueva constitución para Chile, y un proceso que ha ido cambiando su rostro durante varias etapas, y hoy día estamos en una de esas etapas. Yo diría que la etapa más baja de la Asamblea Constituyente constituida. Y eso es el escenario que vamos a ver las próximas semanas. Ya estamos a puerta de las merecidas fiestas patrias, por lo tanto el país se detiene y se va a detener hasta la penúltima semana o hasta la última semana de septiembre. En realidad, pocas cosas van a pasar, salvo los consabidos temas 18, la lluvia, las fondas, en fin, todo ese tipo de cosas. Así que es probable que la próxima semana nos tomemos también un receso de 18 para celebrar como Dios manda el aniversario de la patria, de nuestra querida patria. Y bueno, en eso hemos estado. Le quiero dar la palabra a nuestro querido amigo Atricio para que nos comente y nos haga su crónica de la semana. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores. Hoy nuevamente nos encontramos conversando sobre la cultura de la falsedad, del robo, del pillo, o como se dice en la jerga popular canera, del vivo, ¿no? Una cultura del engaño que es transversal a los colores políticos y a las profesiones, ¿no? Eso ha marcado tal vez la tendencia en las últimas décadas en nuestro país, o se ha visibilizado más. En nuestro país, donde la moralidad consiste en que a uno no lo pillen en algo, la palabra integridad parece un concepto de museo por esta altura. La ex lista De del consigna. pueblo, sí, la ex lista del pueblo, Alejandro, hoy pueblo constituyente, ha saboteado y tal vez traicionado los anhelos de muchos ciudadanos, entre los que me cuento, que sentimos que son los tiempos de cambio de la forma de ser y actuar en política, y también de la necesidad de que personas independientes de los partidos políticos aporten a formar una sociedad chilena mucho más justa. El conglomerado no solo ha visto la renuncia de la mayoría de sus integrantes, han alejado y han alegado la extrema politización de este conglomerado. Se cambiaron el nombre hace pocos días atrás de Lista del Pueblo a ¿cómo se llama?, a Pueblo Constituyente, pero también se han entrampado con un candidato presidencial que falsificó nada más y nada menos que 23.000 firmas en una notaría zombie y antinotario fallecido en el año 2018. Ningunearon a Cristian Cuevas, que fue el primer presidenciable de esta colectividad, y finalmente la guinda de la torta, uno de sus constituyentes, que es Rodrigo Rojas Vade, admite haber mentido a sus electores que tenía cáncer, y al parecer su enfermedad es otra. Pero esta información, nuestro último episodio, en realidad este chascarro, entre comillas, periodístico, eh, ha generado muchas temáticas para poder analizar, que la vamos a hacer hoy día en el programa. La primera de ellas, Alejandro, y preguntarte cómo afecta esto la fe pública y la confianza ciudadana en esta convención constituyente. Los constituyentes fueron electos por la ciudadanía para redactar nada más y nada menos que una nueva constitución, un nuevo pacto social. Y estos hechos ponen en duda la credibilidad de esta institucionalidad, o al menos de algunos de sus integrantes, que han dado varias temáticas muy polémicas en el último tiempo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué tanto afecta esto a la fe pública y la confianza ciudadana en un episodio como el que acabamos de ver de Rodrigo Rojas, pero también el contexto general en el cual ha estado inmerso esta lista del pueblo, ahora pueblo constituyente? O sea, es un golpe más a la resiliente fe pública, porque en el fondo lo que hemos visto en los últimos 20 años, diría yo, es un ataque feroz contra la fe pública. De todos lados, ¿ah? De todas las direcciones, en particular eh,
esto extrañamente en particular siempre se ve venir con más fuerza desde las personas que detentan el poder o los cargos, ¿cierto? De allí particularmente se ve venir, porque de algún modo, como se elevan a una posición de visibilidad, por así decirlo, están en unas altas torres que son visibles desde todos los entornos de la ciudad o de la ciudadanía, por supuesto se ve cómo arrojan los paquetes, digamos. De vez en cuando, a cierta hora, saltan paquetes para allá, para acá, y esos movimientos se ven. Entonces, la fe pública es lo que se ha destruido, es lo que se ha destruido sistemáticamente en Chile, en conjunto con las instituciones. O sea, el problema de la fe pública es que no existe en el aire, no es un concepto etéreo como la fe de otro tipo. Por ejemplo, la fe religiosa, digamos, que tampoco está en el aire, por eso me detuve un poco en decirlo, pero tiene otro sustento. La fe pública es mucho más reciente, la fe pública es una construcción cultural y por lo tanto es mucho más frágil. La fe pública es lo que de algún modo se educa desde las escuelas y de las escuelas públicas en particular. En cambio, las otras fe se educan en la familia, en la cultura, se educan en todos los entornos. Y en ese sentido, lo que hay que decir a propósito de tus palabras, creo yo, es que esta cultura de la pillería es precisamente eso, es nuestra cultura. Entonces, lo que tratan de hacer las élites, lo que tratan de hacer los grupos que aspiran al poder, todo el tiempo es maquillarse, de algún modo separarse como una especie selección, de selección excelta o excelsa, de una especie de selección de los mejores, ¿cierto? Que de algún modo se alejaría por ese solo hecho de ser selección de esa cultura pillingaja. Entonces, pero la verdad es que no es así. La verdad es que lo que tenemos es una, una asamblea constituyente que representa mucho mejor al pueblo de Chile, incluyendo todas aquellas debilidades, porque lo que la cultura es un contenedor, un envase enorme que contiene todas nuestras virtudes y nuestras debilidades. Y por lo tanto no hay que extrañarse de lo que ha ocurrido. ¿Sí? Lo extraño, y es que los gobiernos elitistas, de algún modo, lo que generan es una separación de esa cultura y lo que prometen de algún modo es excelencia. Y ya sabemos que el que le dio el tiro de gracia al gobierno de excelencia fue el primer gobierno de Sebastián Piñera, que precisamente se llamó gobierno de excelencia. Fue una decisión fatal, diría yo, en ese sentido, porque finalmente vino a demostrar que la tal excelencia no existe y que las selecciones de los mejores, fundamentalmente producto de esta cultura del pituto, dejó de ser una selección meritocrática. Hoy día no hay meritocracia en Chile y estamos cada vez más lejos de eso, a pesar de lo que digan los nuevos grupos como la Lista del Pueblo, los nuevos colectivos, como nuestros amigos los independientes no neutrales, y todos los otros tipos de agrupaciones, en realidad se podrán presumir de tener esa intencionalidad, pero no se escapan de la cultura y mucho menos no han avanzado ni un paso en la cultura meritocrática. Así que lo de Rojas Vade no es más que la confirmación de una regla antigua, y es que entre más democrática es la participación, entre más directa es la democracia, más expuesta está a la esencia de la sociedad. Y por lo tanto, más democrática es en todos los sentidos, en los sentidos de la rectitud, de la virtud y también de la decrepitud y de todo otro tipo de males. La tía Pikachu, nuestra querida tía Pikachu, a raíz de este episodio, esgrimió
principio bíblico. Decía que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y decía, no, acá en Chile eso no aplica. El caso de Rojas Vade ha tomado, sobre todo en los medios de comunicación, la connotación de escándalo, de inmoralidad, pero en ese doble estándar de los medios de comunicación, políticos de todas las tendencias han rasgado vestiduras contra un mentiroso que ahora quiere decir la verdad, olvidando que muchos tienen también tejado de vidrio, ¿no? Ahora, Rojas Vade se vio forzado a decir la verdad, producto de que se le hizo una entrevista, yo creo que lo estaban buscando, ¿eh? Lo estaban Sí, buscando, lo ¿no? acorralaron para Lo decirlo. acorralaron. Y bueno, iba a ser denunciada a través del cuerpo de reportajes del diario La Tercera, que esa enfermedad no era tal. Sin embargo, nuestro país ha conocido también en el pasado muchos escándalos, algunos de ellos, entre comillas, mortales, ¿no? El caso Soquimis de cohecho y fraude tributario que dañó no solamente la política, sino que en forma transversal también la credibilidad en la justicia, o la defraudación al fisco ocurrida en el ejército, en carabineros, en la PDI, la inmoralidad y actos de, digamos, pedófilos al interior de la Iglesia Católica, los crímenes cometidos en nombre del libre mercado. En fin, Alejandro, tú que eres Pero historiador, ¿sí? ¿Sí? yendo un poquito más allá, no te olvides de la pregunta que ibas a hacer, pero yendo un poquito más allá, lo que pasa es que lo de Rojas Vade, como tú siempre nos recuerdas, bueno, sale a la luz porque lo pillaron, pero estamos llenos de personas que falsean cosas. Por ejemplo, uno de los tipos de falsedades más extendidos es que estamos llenos de liderazgos que en realidad no tienen capacidad de liderar. Sí, ah, Estamos llenos de personas en puestos que necesitan que sepan cosas pero que no las saben. Estamos llenos de gente que ocupa cargos para lo que no tiene ningún dedo ni piano siquiera. Entonces, esta postura de falsificar cosas no solo es extensiva a mentir sobre una enfermedad. Entiendo que, que Rojas Vade dice que él de verdad está enfermo. Yo sospecho que tal vez tenga una enfermedad vinculada con el VIH, no lo no lo dijo, no ha claro. sido explícito, pero entiendo yo que debería salir a la luz pública en cualquier momento. O sea, lo que va a salir a la luz pública es que si está enfermo o no, y cuál es la enfermedad. Y eso nos lleva a discusiones éticas acerca de, bueno, ¿acaso esta es una cultura que le facilita la vida a los que padecen enfermedades de ese tipo? Yo diría que no, más bien Claro. ya lo vimos con la instalación del coronavirus, o sea, la paranoia inicial era deleznable, con estas barricadas en las ciudades. No nos olvidemos que barricadas en las ciudades para que los santiaguinos no vayan y no entren, una cuestión apocalíptica. Entonces, uno desde ese punto de vista humano podría entender el origen de la mentira que él alude. Lo que no puede, lo que cuesta más entender es cómo ya se entra en el rol y uno empieza a creer lo que uno dice, digamos. Pero seamos claros, en el país hay demasiada gente que se cree los cuentos que se inventa y nos hace a creer, y lo peor es que nos arrastra a nosotros en creer los cuentos que inventa, sin ir más lejos. O sea, es cosa de ir a ver las alcaldías, ¿no? Uf, todo un tema. Después. Entonces, yo creo que lo de Rojas Vade, con toda el estupor que ha creado, no es sino la punta del iceberg. Y eso tiene que ver con, volvemos atrás, con Lipovetsky. Claro. Dijimos, esta es la época del narcisismo. Sí. Y el narcisismo tiene esas expresiones, pues finalmente, el narcisismo de Lipovetsky, digamos. Eh, esta, este vivir el presente centrado en uno mismo y lo que uno mismo cree que necesita y en lo que uno mismo valora para sí mismo, todo eso conduce a esquizofrenias como la de Rojas Vade. Y No, digamos, y los enredos para la Asamblea Constituyente, que tiene que hacerse cargo de ese pastelito, digamos. ¿no? Y ha generado mucho problema. Por eso yo
Es importante que nuestros auditores traten de revisar los capítulos anteriores, donde también damos cuenta de varios autores que son interesantes para comprender el mundo que nos toca vivir y también tener, ir desarrollando, porque ese es también uno de los objetivos de nuestro programa, ir desarrollando también el espíritu crítico. Yo te comentaba recién a través de una pregunta que te quería formular, es que a principios del siglo XX una personalidad que por lo menos tiene mi admiración, personalidad política, ¿no? Ah, Enrique Maquivel escribió un texto muy telúrico que remeció conciencia en ese tiempo y lo tituló nada más y nada menos que La crisis moral de la República. Invito a los auditores a poder revisar ese texto, que es una mezcla de las causas y antecedentes de cómo se destruyen en el fondo las instituciones republicanas y cómo también la sociedad se comportaba queriendo empatar conductas, malas conductas muchas veces. Entonces, en el año 2019, volviendo al tema de las tantas noticias que se desprenden, los tantos temas que se desprenden del caso noticioso de Rojas Fade, en el 2019 la crisis social tomó muchas banderas de lucha, entre ellas querer diferenciarse de las conductas y actos de los militantes y los partidos políticos tradicionales. Entonces, pero acá está la pregunta, Alejandro, en la perspectiva tuya, eh, ¿cuál crees tú que esta dimensión de esta crisis moral republicana actualizada al siglo XXI, eh, mm. cómo se está afectando las instituciones, cómo se está afectando el tema de las conductas ciudadanas cuando se ven situaciones como esta y otras que hemos conocido en el pasado? ¿Cómo se afecta la república y la conducta humana? Es bonito el discurso de McKeever a propósito del Extraordinario. bicentenario. Yo, Sí, lo recordábamos entonces, hace 11 años atrás, porque parte diciendo, si no me equivoco, McKeever diciendo algo así como, creo que no somos felices. sí, Creo que no somos felices. Yo creo que esa frase se puede aplicar con mucha fuerza al Chile actual, teniendo como nunca en la historia condiciones de bienestar, condiciones de, de acumulación de recursos, condiciones para ser más felices, somos muy infelices. Eh, a rato yo tiendo a pensar que la crisis institucional chilena se funda en ese malestar, en un malestar propio del bienestar. Lo que voy a decir es medio contradictorio, porque finalmente no hay de otra, o sea, los análisis tienen que hacerse en virtud de contraste muchas veces. Entonces, eh, ¿qué es lo que produce un enorme malestar? Esta sensación de que los bienes de la sociedad están ahí a la mano, ¿cierto? Están al alcance de la mano. En eso, esta vorágine del consumo y la publicidad, que es el brazo armado del consumo, ¿cierto? Nos hace creer que las cosas están siempre a un clic, están siempre a una llamada, llame ya y va a ser feliz, qué sé yo, a unas 12 cuotas en la Polar, ¿cierto? Ya, compre a 12 cuotas y va a ser feliz. Esa, esa actitud que ha sido machacada por la cultura, sobre todo en la época del hipercapitalismo, ¿cierto? Del hiperneoliberalismo, eh, ha producido una especie de felicidad interrupta, porque parece que uno va a alcanzar la felicidad adquiriendo cosas, adquiriendo bienes, adquiriendo servicios, adquiriendo sensaciones, pero no se logra. Y de pasadita a eso termina necesariamente buscando un culpable. Eso termina buscando un culpable. Y bueno, y en ese sentido, además tenemos en esta cultura que hemos construido, contraculturas que se han ido fortaleciendo. Y una de esas contraculturas tiene que ver con los grupos que no creen en el capitalismo, que no creen en el consumo, que están dispuestos a creer en cualquier otra cosa, incluso en la democracia extraterrestre, con tal eh, de, de, de encontrar un cauce a ese malestar. Y en ese sentido, recordemos muy bien a otro de los autores que guían nuestra reflexión, a Deleuze y Guattari. ¿Qué nos decían ellos? Que, que no se trata de, de solo desear, se trata de saber desear, porque es muy probable que cuando uno desea algo, lo obtenga.
Deseábamos, por ejemplo, nueva constitución con participación popular, alta representatividad. Sí, la deseamos. ¿La obtuvimos? Sí, pues eso es lo que tenemos hoy día. La asamblea constituyente que deseamos, ahí está. Uno dirá, pero no es que yo no deseaba eso, yo deseaba otra cosa. Bueno, pero el mensaje ese de saber desear tiene que ver con, como decíamos en los capítulos correspondientes, que lo que uno piensa o desea es mucho más complejo y uno tiene que estar claro de las consecuencias de lo deseado. Y en ese sentido, la contracultura, los grupos antisistémicos, las corrientes antisistémicas que se catalogan por antonomasia en la izquierda, también han construido una utopía basada en el consumo. Eh, y, y, han, eh, y han de algún modo sacado fuerzas, energías, y han sacado sobre todo modelos y símiles para motivar desde las prácticas de consumo. Y en ese sentido han contribuido también al malestar, porque al malestar del mercado han puesto o han antepuesto el malestar de la política. Y lo que tenemos es un clima bastante viciado, donde la verdad los que nos miran de afuera siempre se hace la siguiente pregunta en términos coloquiales: ¿y estos qué se fumaron? ¿Por qué? O sea, nos miran como un país que tiene muchas potencialidades, que tiene muchas fortalezas, y nosotros nos empeñamos en destruirlas, digamos. ¿En nombre de qué? Bueno, en nombre de las utopías. ¿Cuál es la utopía de la derecha? Bueno, que estamos a puertas del desarrollo. Esa es la utopía desarrollista, una utopía muy pragmática en términos de, bueno, vamos a seguir siendo desarrollados, o sea, vamos a seguir en la fiesta del consumo, pero a otro nivel, al nivel de Europa. Entonces todo el mundo empieza a soñar: ay, vamos a salir de vacaciones, vamos a trabajar menos como los franceses, qué sé yo, vamos a comer mejor como los alemanes, vamos a ser libres sexualmente como los suecos, y bueno, y esa es la utopía. ¿Y cuál es la utopía de la izquierda? La misma, pero con un gobierno popular. Entonces, son condiciones demasiado propicias, caldo demasiado propicio para el cultivo del malestar finalmente, porque son utopías que no se basan en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer unos y otros? Sincerar su discurso. Y el discurso de sinceramiento en el caso de ambos es desolador, porque finalmente lo que termina diciendo es, bueno, la felicidad del mercado no es para todos. O sea, hay felicidad para todos, pero de acuerdo a su poder adquisitivo. Y la felicidad en el mundo de las utopías es, hay felicidad, pero tenemos que transitar primero por tierra quemada, ¿cierto? Por, por la desterritorialización. Hay que quemar el territorio para, como en las viejas alegorías agrícolas, ¿cierto? Florezcan nuevas construcciones sociales. Y a mí me extraña profundamente que todavía haya mucha gente que le preste atención a esos discursos, y los discursos son absolutamente utópicos, casi milenaristas, ¿cierto? En el sentido de que una especie de nuevo milenio de felicidad generalizada va a surgir a partir de la Constitución, y lo que vemos hoy día en realidad es que estamos pegados todavía, con bochinches incluidos, en el articulado del reglamento, ¿cierto? Y esa es la realidad concreta. O sea, esta enorme visión de bienestar futuro se contrasta enormemente con esta modesta y preocupante visión de avances concretos. Las personas que estaban con la cabeza más fría a raíz de este caso de Rodrigo Rojas, yo de lo que logré capitular, digamos, respecto de esta semana,
al menos salieron dos ideas que son súper interesantes, Alejandro. La primera, que se llamaba a poder evitar, digamos, cualquier saboteo de esta convención. El llamado era valorar y fortalecer los esfuerzos por desarrollar el plan que tenía esta convención. Y se valoraban cosas como las siguientes, como primero destacar que es una agrupación de carácter paritaria, plurinacional, que representa la diversidad política, social y también territorial. Y que bien que Y la lo, representa. claro, y lo otro que también se desprendió, y aquí también hay un tema muy interesante, es que se puso en discusión el tema de la democracia directa y la idea que se resuelvan en adelante mediante una suerte de revocación de mandato la destitución de representantes no solo de la Convención Constituyente, sino que del Senado o hasta la presidencia. La idea central, Alejandro, era que fue planteada incluso por Jaime Baza, el vicepresidente de la mesa, es que una renuncia a un cargo de elección o de representación popular no debe depender del representante, sino que de los electores, es decir, debe ser la misma ciudadanía quien tiene el poder de revocar el mandato. Acá Pero hay dos eso, temas. pero eso es una falsedad, porque en realidad los que eligieron a Rojas Baden serán unos 2.000, 3.000 personas. Hay que ir a ubicarlo a su domicilio para que se pronuncien. Claro, O sea, si queremos ser democracia directa, algo así debería ser. O sea, oye, ¿quién trajo este pastelito a esta fiesta? Nosotros, ya, nos hacemos responsables, ahí le mandamos otro. Eso sería, en términos reales, para no andar con utopía ni chanchullos lingüísticos, ¿cierto? Lo directo, porque lo demás es todo indirecto, digamos. Esto porque, de endosarle a la ciudadanía una responsabilidad por un pastelazo eh, es falacioso. sí, pero de todas maneras, fíjate que surgió como interrogante en realidad. Me extrañó mucho que eso ni siquiera Atria u otros connotados abogados constitucionalistas alzaran la voz. Fueron otros los que dijeron cosas, pero sí, una de las cosas que más llamó la atención fue que se estaba hablando por estos días también de cuáles son las prácticas políticas que deben establecerse como virtud no solamente en la Convención Constitucional, sino que también en la política del futuro de nuestro país. ¿Existen prácticas políticas que O se sea, transformen en virtudes que en esta si realidad que nos toca vivir? las únicas virtudes que podrían transformarse en virtuosas prácticas políticas son las virtudes que procedan de la cultura actual. Entonces hay que ir a buscar esas virtudes en la cultura actual. Y la pregunta es, ¿las hay? Probablemente sí. ¿Qué tan cercanas están de la política? Bastante distantes. Entre otras cosas porque eh, la ciudadanía tampoco ve en los representantes o los candidatos políticos las virtudes, no las ven, no logran verlas. Entonces, de 10 candidatos, normalmente terminan eligiendo a los más vociferantes, a los que invierten más plata, a los que chamullan más. Ese es lo que ven. Y acerca de esta capacidad para distinguir quién es más virtuoso, quién es más capaz, quién es más serio. La verdad es que esas herramientas no están en nuestra democracia y probablemente en pocas democracias las hay. Tiene que ver con lo que nosotros intentamos hacer acá, con los niveles de formación cívica, con los niveles de competencias para la ciudadanía y con los niveles de análisis aunque sea simple, en contraste o en virtud de qué? En virtud de aquellos comportamientos más adecuados, más eh, éticamente estratégicos o que tengan perspectiva en el tiempo. O sea, la honradez, porque no va a robar, no va a mentir, no va a buscar el acuerdo. Son todas virtudes, pero virtudes que la verdad es que cuesta distinguirlas en la avalancha de promesas. Lo que te iba a decir, Patricia, a propósito, para cerrar este paréntesis que abres tú, y es, todas las constituciones tienen mecanismos que se denominan de justicia constitucional. O sea, y nosotros ya hace rato que nos perdimos de las estructuras constitucionales
probadas por el tiempo, por la historia. Entonces, lo de Rojas Vade debería ir en el curso o ir en la dirección de crear una especie de justicia constitucional, procedimientos para resolver institucionalmente este tipo de situaciones. Cómo se destituye, cómo se reemplaza, cuáles son las causales, cuáles son los procesos, los plazos, los tiempos. Puede haber denuncia popular, podría haber denuncia popular, pero eso es una manera de ver el mundo. Esta otra de, no, es que vamos a formar un cabildo, vamos a juntar a los ciudadanos y que van a pronunciarse, los del distrito van a tener la voz, esa es otra manera. Y esa manera ya la ha transitado la humanidad muchas veces, ¿cierto? Y la ha transitado de manera desconsoladora. Entonces, quienes la promueven, bueno, son nuestros amigos de siempre, que lo que en realidad promueven es la tierra quemada, si no es otra cosa que eso. Pero bueno, no dicen es que nosotros queremos quemar esto para hacer algo nuevo, no lo dicen con toda claridad, lo que dicen es que no, es que queremos inventar una forma de democracia directa, democracia popular. Recordemos de todas las democracias populares que surgieron, están para los escépticos, están los escudos, están las banderas, ¿cierto? Que hablan de las populares. China sigue siendo la República Democrática Popular China. Entonces, Corea del Norte también entiendo que es y son democracias directas. Bueno, así funcionan las democracias directas. No se vayan a preguntarle, yo no entiendo ese afán de... Claro, sí lo entiendo desde el punto de vista del desconocimiento de la historia, de la falta de debate cívico, de la impulsividad, del deseo de cobrarse una revancha o el deseo de finalmente construir su utopía. Es decir, la fuerza de la utopía en la historia están marcadas por la energía que canalizan. Las utopías lo que hacen finalmente canalizan esa enorme energía que emana de las personas. Y basta con que se junten 3 o 4 o 10 o 20 pasionarios, ¿cierto? Personas con mucha energía, para que provoquen cosas, ¿ya? Pero el que las cosas se provoquen no quiere decir que conduzcan a alguna parte. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista de la pasión, de los pasionarios. Me acordé de la pasionaria, para los que leen historia política les recomiendo leer la historia de Dolores Ibarruri, la pasionaria, ¿cierto? Lideresa de la Guerra Civil Española, comunista. Interesante biografía, dramática biografía también. Bueno, pero era tanta la pasión y el fervor que ella le ponía que la conocían como la pasionaria, pero pasionarios hay muchos. Pasionario es un estado en que muchas personas caen y la verdad es que eso genera mucho movimiento. La historia está llena de movimiento. Lo importante es rescatar o establecer a dónde nos llevan estos movimientos, ¿cierto? Y la verdad es que eso es una tarea más compleja. O sea, de héroes apasionados, de Prometeos, está lleno el mundo. Sociedades justas, sociedades pacíficas, sociedades mejores, hay escasos ejemplos. Entonces, ese es el desafío, ese es el problema. Se nos acabó el tiempo, como siempre, estimado Patricio. Nos vemos a vuelta de estas semanas de fiestas patrias. A celebrar, a tomar harta chicha, a bailarse unos buenos pies de cueca y a cuidarse del coronavirus. Que esté muy bien. Nos vemos pronto.